Muy buenos días, estimadas y estimados concejales. Buenos días. En nombre de Dios y la patria, damos inicio a la sesión ordinaria número 48 de fecha 12 de marzo del 2026. Tenemos de retorno a nuestro secretario municipal titular, así que bienvenido nuevamente, don Omar. Muchas gracias. Bienvenido, Omar. Dentro de los temas a tratar, el primer punto es la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 44 de fecha 22 de enero del 2026, que entiendo fue enviado a altas horas de la noche, de la madrugada. Estimados concejales, ¿algo que agregar o señalar respecto a esa acta? No. Don Brian. Muy buen día. Buen día. Bueno, antes de someter a aprobación esta acta, quisiera hacer una observación que en esa ocasión solicité que se me remitiera el oficio que fue enviado por el municipio a Telecomunicaciones y hasta el día de hoy, que hayan pasado 2 meses de esa acta, no se me ha enviado. Ya, además, revisando el acta, observo que también está registrado en esa acta las intervenciones de nosotros, todos los concejales. Pero me parece relevante e importante que también estén expuestas las respuestas que usted da como alcalde dentro del acta, para que nos quede un respaldo también de lo que se da a conocer y lo que se responde por parte de la administración. Considero que es importante porque, por tanto, esta respuesta a las solicitudes que nosotros realizamos nos permite también tener un acto legal y un respaldo legal en cuanto a las gestiones que podamos realizar. Así que esa es mi observación, alcalde. Ya, la primera no tiene relación con el acta en sí, sino que no se ha cumplido con algo que está solicitado en ella. Y lo segundo Exacto. es que pueda ser incluido las respuestas que se entregan respecto a las solicitudes que están presentadas por los concejales. Exactamente. Por supuesto, don René. Todos los detalles de los consejos quedan en el intenso de la acta, que esa, no sé si se está confeccionando o no. ¿Ya? El acta en sí es una y el intenso es otro, que para todos los detalles va el 100% de lo que se habla en la sesión. Don Omar, ¿se puede confirmar lo señalado, aun cuando hay un dictamen de Contraloría, que el que se enuncia en el inicio del acta, que manifiesta que se permite que las actas sean de carácter abreviado? A ver, si de hecho nosotros indicamos en las actas, en todas las actas, el dictamen que fue remitido por la Contraloría, el cual indica que no es necesario hacer todo el detalle de las reuniones, sino que remitir todas las opiniones de los concejales en relación a los temas que y todos los votos, la votación, cómo se hizo, el detalle de la votación y también el resumen de todas las opiniones de los temas varios. Y eso se está haciendo así, se ha hecho así siempre. Don Bray, ¿sí? Sí, o sea, entiendo perfecto. Si lo que estoy solicitando no es que se coloque palabra por palabra, pero sí un pequeño resumen de lo que el alcalde nos da como sugerencia o respuesta a lo que se está solicitando, porque en definitiva queda la grabación en la interna, quizá hay un acta mayor, pero lo que nosotros tenemos a la mano como concejal es lo que queda en el acta. Entonces, me parece que podría ser algo complementario, más que nada, no es obstrucción, solo complementario a lo que se nos pueda entregar para tener mayor antecedente en cuanto a la gestión. Se entiende plenamente, concejal. Someto a aprobación la sesión del acta ordinaria número 44 de fecha 22 de enero del 2026 con
con las sugerencias planteadas por el concejal Martínez y el concejal Videla. Don Marcelo Morales. Apruebo. Don René Videla. ¿Apruebo? Don Eduardo Velázquez. Apruebo. Don Brian Martínez. Apruebo con la observación mencionada. Señora Teresa Vidal. ¿Apruebo? Señora Cristina Sánchez. Yo quiero hacer un alcance en cuanto a mi punto donde me corresponde pronunciarme, donde dice, donde debo inhabilitarme. Hay otra palabra ahí que no corresponde a mi pronunciamiento. Inhabilitación es la palabra o el concepto que debe ir en mi caso. No Abstención. No obtención. Ya. Entiendo que el concepto que se utilizó, bueno, es cosa de revisar la grabación, pero es que se abstiene. ¿Sí? Entiendo. No, es inhabilidad. Entiendo, pero ya. Vamos a Para eso modificar es el tema del pronunciamiento de las actas, porque uno ahí puede hacerlo, y por eso que se pide que toda documentación sea dentro de los plazos que corresponde, porque últimamente se está haciendo reiterativo de que los envíos de información están llegando ya sea tarde del día o amaneciendo la mañana siguiente y fuera de los plazos que estipulan las normativas vigentes. Entonces, en este caso las actas es para ese fin, para en este momento hacer los alcances y las regularizaciones que hay que hacer. Tal como dicen los colegas anteriormente, en mi punto es eso, tengo que mejorar ese concepto. Ya, y entonces aprueba o rechaza, o se abstiene, o se... Lo apruebo, pero mejorando, cambiando el concepto de abstención por inhabilidad. Cuando se sometieron a votación las asignaciones. Asignaciones, sí. Correcto. Sí. Perfecto, se levanta, el alcalde aprueba entonces, se aprueba por unanimidad la acta de la sesión ordinaria número 44, desarrollando sí esos alcances que fueron planteados por el Consejo Municipal. Continuando con la tabla, corresponde ahora la presentación y aprobación del Plan Comunal de Seguridad Pública, donde expone el funcionario Rodrigo Miranda, encargado de la Oficina de Seguridad Pública y Emergencia, de manifestar que este plan fue sometido también a votación previamente, porque así tiene que ser, por el Consejo de Seguridad Pública, donde participan los servicios del Estado, que forman parte de la Mesa de Seguridad Pública de la Comuna de Cochamó, en conjunto con los concejales René Videla y Brian Martínez, que forman parte de la Comisión de Seguridad de la Comuna. Y en esa sesión el plan comunal, que fue analizado previamente por cada uno de los componentes, fue aprobado por su totalidad. Sin embargo, hay una normativa que indica que también tiene que pasar por el Consejo Municipal, ¿ya? Y es por eso que doy la palabra al funcionario Rodrigo Miranda para que ponga y dé a conocer este plan de seguridad pública, donde va a dar a conocer los principales focos, y también solicito a los concejales, sobre todo el concejal René Videla, que preside, entiendo, la comisión, ¿cierto?, puedan intervenir, y el concejal Martín igual, por supuesto, para hacer algún tipo de alcance o reafirmar algún tema que se esté planteando en la presentación del plan. Don Rodrigo, muy buenos días. Muy buenos días, señor alcalde, honorable consejo municipal, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Es el Plan Comunal de Seguridad Pública, que involucra los años 2026 al año 2029. Este plan eventualmente también se actualiza cada año con diferentes cifras. ¿Qué se presenta hoy? Es la síntesis ejecutiva del plan. El plan ordena la gestión comunal de seguridad para los próximos 4 años y traduce el diagnóstico en acciones concretas, responsables y plazos definidos. Bueno, como primera parte es un instrumento comunal que define las prioridades, objetivos y actividades y coordinaciones para este periodo, entre el 26 y el 29. Como decía el señor alcalde, este plan ya fue validado técnicamente por el Consejo de Seguridad Pública. Aquí participa la PDI, participa Carabineros, participa la Delegación Presidencial, la Seremía de Seguridad Pública
entre los actores más relevantes, aparte de nuestros miembros permanentes del Consejo, que es don René y don Brian. Y bueno, esto es una hoja ejecutable que plantea ciertas acciones y ciertos objetivos que se van a ir desarrollando año a año y también son medibles al finalizar el periodo 2029. Lo que solicitamos hoy es la aprobación de este plan por parte del Honorable Consejo. ¿Cómo se constituyó esta priorización de datos? Esto se tomaron datos principalmente del informe estadístico delictual año 2024. Para aclarar, los años del informe estadístico van año pasado, por así decirlo. El año 2025 se entrega la información correspondiente al año 2024. Para este año 2026 nos va a llegar a mediados de año, en agosto nos va a llegar el informe estadístico delictual 2025, por eso aparece con ese año. También se aplicó el año pasado, hasta enero de este año, la encuesta comunal de percepción de seguridad, un instrumento que no se había utilizado antes, pero nos sirvió para poder tener la información fidedigna de diferentes sectores de la comuna. Esta información se obtuvo en reuniones en Cochamó, en Río Pueblo, Pocoihuen, Llanada Grande, Puchellín, entre lo que recuerdo ahora, pero fueron varias encuestas que dieron resultado a la priorización. Y por último, también la Oficina Local de la Niñez también facilitó un informe con los antecedentes de la realidad territorial. Entonces, con esos elementos, con el informe estadístico, la encuesta de percepción y los antecedentes proporcionados por la OLN, confeccionamos este plan. El informe estadístico delictual nos proporcionó 3 prioridades. Las 3 principales prioridades para la comuna, reitero que estos son información de datos delictuales, de delitos denunciados y que pasaron por las policías. Estos constituían lesiones menos graves, graves o gravísimas, lesiones leves y ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública. Esto es lo que el informe estadístico nos solicitaba priorizar. Por otro lado, tenemos que el ajuste territorial con respecto a la información del plan comunal, de la encuesta comunal realizada y después con los antecedentes de la OLN, tenemos los siguientes priorizaciones. Las lesiones que abordan en forma integrada de leves a de mayor gravedad, el alcohol en la vía pública y algo que apareció sorpresivamente, por así llamarlo, es la incorporación de animales sueltos en la vía pública. Ese es un gran problema. Y por último, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes por la evidencia proporcionada por la Oficina Local de la Niñez. Entonces, con toda esta información de datos, pudimos priorizar de la siguiente manera. Lo primero, lesiones leves y de mayor gravedad, es decir, desde leves a gravísimas. Se prioriza por su impacto directo en la integridad física y la convivencia de la comuna. El segundo problema priorizado es el alcohol en la vía pública y las insensibilidades que conlleva. La evidencia local lo vincula a conflictos, deterioro de espacios y la sensación de inseguridad, sobre todo en horario nocturno. El tercer punto corresponde a la tenencia responsable, animales sueltos y en la ruta. Es un problema que se mencionó en todas las encuestas realizadas. Problema altamente mencionado por la comunidad con efectos de la seguridad vial y la convivencia. Muchos problemas entre vecinos con respecto a la tenencia de animales, que se pasan de un sitio a otro o que están en la ruta. Y el cuarto punto, pero no menos importante, es la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La OLN reporta 106 usuarios, 59 casos activos, 32 derivaciones. Lo justifica la incorporación en el Plan Comunal de Seguridad Pública. No sé si en este momento ¿quiere hacer alguna intervención con René o don Brian? Bueno, en el segundo punto, por favor, puede. Bueno, ahí está. ¿De lo de alcohol, don René? El alcohol. Sí, ahí está el segundo punto. También el día de ayer comentaba con el alcalde, ¿cierto?, que es necesaria una reunión con el comisario de Carabineros por la falta de estadística, porque acá hay muchas cosas que se dejan pasar y que no se están haciendo por la falta de fiscalización, ¿ya? Yo creo que ahí hay falta una coordinación para trabajar la ley, la 19.925 y la 20.000, que se ven muchas
cosas, situaciones en la vía pública y exclusivamente por falta de fiscalización. Y como no hay fiscalización, no hay estadística. Por lo tanto, nosotros no tenemos una referencia de dónde agarrarnos para solicitar más carabineros, por ejemplo, en la comuna, que lo hacen bastante falta. ¿Ya? También con el tema de los animales, la tenencia responsable, también se sugirió, ¿cierto?, hacer una ordenanza rápidamente y la prohibición, ¿cierto?, de los animales en las partes más urbanas, porque todo lo que es animales de corral, ya no sé, gallina, el cerdo, hay casos que en la población tenemos caballos y vacunos volados, ¿ya? Y cerca de las postas también tenemos animales. Y eso es lo que se va a regularizar con la ordenanza que se va a realizar. ¿Ya? Eso para ello. Gracias. Sí, ahí don René plantea un tema bien importante que valga la redundancia, importante señalar a los vecinos. La importancia de la denuncia, para que exista también los datos que hagan alusión a algunos tipos de delitos que se están presentando en la comuna y que lamentablemente no tenemos estadísticas que nos permita levantar algún tipo de acción conjunta. Eso no quiere decir que no se haga algún tipo de acción conjunta, pero lamentablemente no podemos plasmarla en un plan formalmente. Solo eso. Brian, ¿alguna? Bueno, tocamos varios puntos en todas las reuniones que tuvimos, recopilando también información para hacer un plan completo. Al momento de revisarlo, en las reuniones que tuvimos, dimos nuestras apreciaciones también, y bueno, hay varios temas importantes a tocar y ahí también en esos momentos le solicitamos al alcalde las acciones para que esto se pueda concretar, pues, tal como menciona él, el tema de la denuncia, porque base a la denuncia es donde podemos nosotros tomar datos. Entonces es sumamente importante también que la población sepa cómo hacerlo, a qué número acudir. Entonces este plan, netamente para que nos funcione, tenemos que igual nosotros tener esa contraparte de entregar la información a la comunidad, cómo poder hacer estas denuncias. Solo eso igual, obviamente nosotros como concejales, igual yo creo que nos ponemos a disposición para poder hacer llegar esa información y que este plan pueda funcionar de la manera que todos esperamos. Muchas gracias por los comentarios. Y antes de seguir avanzando, claro, en conjunto con Dideco, ya estamos comenzando a implementar el traspaso de información, que bueno, ya se ha hecho anteriormente, pero necesitamos hacerlo con mayor fuerza, que es la incorporación o la asimilación por parte de los vecinos y todos los habitantes de la comuna, que es el Fono de Denuncia Seguro, que es el asterisco 4242, ya que como dicen todos, sin tener datos, cifras duras, no podemos incorporar estos datos al plan. Entonces no podemos incorporarlos en función a rumores o especulaciones, sino que tenemos que tener cifras duras que respalden el plan. Exactamente. Entonces es algo que ya estamos comenzando a hacer en las actividades que ya se han realizado esta semana. Se ha ido incorporando por otros funcionarios de la Dideco el dar a conocer de manera más continua o más redundante el Fono de Denuncia Seguro. Eso un poquito como antes de continuar. Bueno, las principales acciones que conlleva el plan, a modo resumido, claro, vamos a ir punto por punto. Las primeras acciones relacionadas con lesiones leves a de mayor gravedad tienen que ver con talleres de convivencia y resolución pacífica de conflictos en las localidades, una ruta municipal de orientación, derivación y apoyo a víctimas con activación de red cuando corresponda, patrullajes preventivos focalizados y hacer un seguimiento periódico en el Consejo Comunal de Seguridad Pública y también en las sesiones STOP. Las sesiones STOP son las que nosotros como comuna participamos mensualmente con los carabineros de la provincia de Yanquihue. Entonces, en esas reuniones que son mensuales, los mayores que están a cargo de las comisarías dan información de cada comuna y cuáles son las acciones que se toman para cada comuna en función de un delito priorizado. La segunda priorización, que es el alcohol en la vía pública y las incivilidades asociadas, las acciones que están incorporadas es generar una ordenanza municipal para el
para regular el expendio, venta y consumo de alcohol en eventos comunales. Desde Senda, el año pasado se nos hizo bastante hincapié de poder incorporar una ordenanza que regule sobre todo estas actividades que son en verano, regular el horario del expendio y el tipo de bebida alcohólica que se va a autorizar en la de venta, por así. Pero sobre todo regular un horario para los eventos. Fiscalizaciones focalizadas según los horarios y sectores y los eventos críticos. Catastro de intervención en puntos críticos, iluminación, limpieza, señalética. Todo esto, la iluminación, limpieza, señalética, muestra un cuidado y una preocupación por el lugar, lo que resguarda o da a conocer que la municipalidad se está preocupando de los lugares y no deja lugares oscuros o desordenados, lo cual ese aspecto de descuidado genera incivilidad, eso está comprobado. Entonces tenemos que colocarle foco a esto. El punto 3, que es la tenencia responsable y los animales sueltos, tenemos que aquí generar una ordenanza municipal de tenencia responsable y control de animales sueltos en espacios públicos. El año pasado me llegaron bastantes denuncias con respecto a esta situación de maltrato animal y de animales sueltos, pero lamentablemente no teníamos un ordenamiento o un canal oficial de cómo canalizar esta situación. Así que ahora lo estamos incorporando en el plan para poder comenzar a trabajar este primer semestre y poder llevar a una concientización a mediados de año y ya poder implementar lisa y llanamente en el segundo semestre de este 2026. Acá lo tenemos nombrado, que son las campañas y jornadas por localidad con los deberes, autocuidado y denuncia y prevención en estos casos. Y generar el protocolo comunal de los reportes, fiscalización y operativos y medidas preventivas para estos puntos críticos. Y el cuarto punto, que es la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos como actividades principales talleres de habilidades parentales, fortalecimiento familiar y prevención en establecimientos educacionales. Acá tenemos incorporado bien fuertemente al DAEM y a la OLN. Generar un protocolo intersectorial de detección, derivación temprana, educación, salud y Dideco son los que van a estar a cargo de esto. Y por último, una mesa técnica de seguimiento de los casos más preocupantes o con mayor prioridad y apoyo para la comunidad de atención en sectores aislados. Estas son las acciones que tenemos a grosso modo para cada una de esta priorización. La implementación, seguimiento y los acuerdos. Acá tenemos a grosso modo nuevamente desde el año 26 al 29 una disminución del 10% en las lesiones menos de las graves, gravísimas y las menos graves, una reducción del 15% de las denuncias y de las incivilidades relacionadas con alcohol en la vía pública. Con respecto a estas acciones antes mencionadas, un cumplimiento anual del 80% y sobre todo hacer un seguimiento mensual en el Consejo Comunal de Seguridad Pública y en las sesiones de stop con respecto a los patrullajes mixtos y en las rondas de fiscalización que se hagan. Don René. Con respecto a las denuncias, don Rodrigo, también la reunión para que sepan la comuna, toqué el tema de la reserva de las denuncias. ¿Ya? Mucha gente hoy día no se atreve a hacer las denuncias porque no hay reserva. ¿Ya? Y ese es un tema que es bien sensible y eso es lo que, por eso es muy necesario la reunión con el comisario. ¿Ya? La gente hoy día no se atreve porque no tiene la confianza. Se perdió la confianza, ¿cierto?, del tema de la reserva de las denuncias. ¿Ya? Eso, por eso las estadísticas han ido a la baja. No han aumentado, a pesar que hay más problemas, no hay denuncias. Sí, ha ido a la baja. Sí, eso es algo importante, ya que las denuncias formales que se realizan ya bien en Carabineros, en PDI o en Fiscalía, para hacer denuncias formales la persona que está denunciando tiene que facilitar sus antecedentes personales, su nombre completo, su RUT, dirección, número de teléfono. Por eso la importancia de fortalecer y difundir el cono de denuncia seguro *4242, porque esa es una manera de resguardar al denunciante. Si lo podemos lograr de que todas las comunidades tengan conocimiento de este número, ese resguardo de la identidad queda bajo parte del Estado, es decir, lo que se denuncia, ya sea por plataforma web o vía telefónica, los datos del denunciante no se aparecen por ningún lado. Entonces es importante de que podamos dar a conocer este número a la comunidad, se sientan respaldados de que su identidad no va a ser expuesta
y a la vez vamos a tener datos más reales, se van a ir acercando cada vez más a la realidad, porque como dice don René, efectivamente tenemos ciertos datos de consumo de alcohol o ciertas incivilidades o delitos que se desarrollan, pero los mismos vecinos no se quieren ver involucrados en estas denuncias, entonces quieren resguardar su identidad y si logramos hacer eso vamos a poder tener mayor cantidad de denuncias y vamos a ir develando la cifra negra que se llama de los delitos e incivilidades que se desarrollan en las localidades. Es importante eso, de poder difundir esto y que podamos tener más datos y los datos van a ser cada vez más fidedignos a la realidad. Bueno, la implementación y control de esto pasa por diferentes aspectos. Esto no recae exclusivamente en seguridad pública. Si bien nosotros nos dedicamos a elaborar este informe con los datos que nos proporcionaron, aquí también está involucrado la DIDECO, OLN, está el DAEM, el DESAM, la DOM con diferentes acciones y sobre todo Carabineros y también las organizaciones comunitarias, ya que esto es labor de todos. La seguridad pública no es algo que recaiga solamente en el funcionario de seguridad pública o en la municipalidad, sino que la seguridad es algo integral que tenemos que verlo entre todos. Las actividades cuentan con plazos definidos entre el 2026 y el 2029, con metas que son alcanzables al 2029 y otras que también se van a ir viendo año a año y también de manera mensual en el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Y bueno, por último, el seguimiento se realizará con indicadores del plan, en actas del Consejo Comunal de Seguridad Pública, registros municipales, los datos que nos va a proveer también la OLN a medida que vaya pasando el año y los datos que podamos obtener directamente con Carabineros en las sesiones mensuales del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Eso, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, los concejales que firmaron parte de la comisión, no sé si quieren reforzar o agregar algo más respecto a lo dado a conocer, sino para someter a votación la aprobación de este plan. Don René, Yo tiene la solo palabra. quiero agregar, señor alcalde, si es posible que estas reuniones sean presenciales y filtrar más con la gente que está integrando la mesa. ¿Ya? Hay poca reserva y temas que son sensibles, que lamentablemente no se pueden estar publicando detrás de las pantallas donde está participando gente y gente que no tiene nada que hacer en estas reuniones. Por lo tanto, para mantener un poco de reserva algunos temas, debían ser presenciales. ¿Ya? Es una sugerencia. Bien. Concejal Martínez, ¿quiere agregar algo más? Solo agregar que estos avances de plan y en este punto en específico de seguridad son parte de las cosas que teníamos pendiente de regular. Entonces es un paso importante que se está dando en cuanto a la seguridad comunal. Yo, Rodrigo, personalmente quiero felicitarte y darte las gracias por el trabajo que estás realizando en este punto en específico. Hay otros también, pero hablando de este tema, ha hecho un importante trabajo y se está viendo reflejado. Ahora, netamente en relación a lo que dice el presidente de la comisión, igual creo pertinente que podríamos darle una vuelta, estudiar y ver cómo poder mejorar el tema de las reuniones en cuanto a la participación de personas y de que podamos hacerlas presenciales, que igual va a ir haciendo de que podamos tener una mejora importante en cuanto a la conexión entre las personas y también el avance de nuestra comuna. Don Eduardo, Sí. tiene la palabra. Sí, alcalde. Bueno, se agradece la presentación primero. Hay otras cosas que decir respecto de esto, alcalde. Y pueden ser buenas noticias para la comuna. Evidentemente nosotros estamos reemplazando un plan de seguridad pública por un plan de una política social que está a cargo del municipio. O sea, los problemas que se levantan acá no son problemas necesariamente de criminalidad. Y eso es una súper buena noticia para esta comuna. O sea, que estemos hablando de consumo problemático de alcohol, que estemos hablando de animales sueltos en la vía, son buenas noticias para Cochamó. No tenemos asaltos, no tenemos otro tipo de delitos que se dan más, o puede ser que se dé algún tipo de robo en temporada estival. Entonces, ahí me quedan algunas preguntas de cómo lo vamos a resolver. Si bien el plan funciona y está súper bien desde lo metodológico,
nos quedan las preguntas de presupuestariamente, porque esto recae principalmente, yo estaba tomando apunte, recae principalmente en el municipio, a través del DOM, del DAEM, del IDECO, de la gestión municipal, porque son problemas que se van a regular a través de una ordenanza. Y a través de esa ordenanza la tenemos que ejecutar y vamos a generar una ordenanza que tiene que tener presupuesto, porque si no vamos a caer en letra muerta, en papel, que vamos a archivar. Entonces ahí me preocupa un poco, sí creo que puede funcionar, siempre tenemos que apostar a que vamos a tener presupuesto para poder resolver los problemas que tenemos. Eso, me gustaría plantear eso. A ver, concejal, concuerdo plenamente con varias de las cosas que manifestó. O sea, evidentemente, mientras la problemática, quiero ser reiterativo, no porque no figura acá no quiere decir que no existe. Se habla de una cifra negra, lo dijo Rodrigo, pero aún así esa cifra negra no es tan compleja en comparación a otras comunas. Y mientras se destaca los problemas de animales sueltos, por ejemplo, que eso no se había levantado anteriormente, y eso lo levantan las encuestas en las localidades con los propios vecinos como problema, evidentemente estamos en otra realidad respecto a lo que el país hoy día está en boga desde la perspectiva de seguridad. Sin embargo, la importancia de esta mesa que lo hemos planteado, y aquí los concejales que forman parte de esta comisión más de alguna vez me lo han escuchado, es la articulación de los servicios que están presentes también en la mesa. Efectivamente, si tenemos problemas de consumo de alcohol, de consumo de drogas, por ejemplo, Senda forma parte de la mesa. Y es también ellos como servicio cómo acercan esa oferta pública y la ponen a disposición en la comuna de Cochabamba. Y nuestro rol también es articular que ese servicio pueda traer esa oferta pública en los colegios, por ejemplo, y ahí entra el DAEM nuevamente, o en las juntas de vecinos. Entonces, evidentemente se requieren recursos, pero también va de la mano con la capacidad de gestión que nosotros pudiéramos realizar. Estas ordenanzas que van de la mano, por ejemplo, con el control de animales, que hay que realizar ordenanzas que apunten a eso, también va de la mano con otras actividades que el mismo SAC, que también forma parte de la mesa, tiene que poner a disposición como oferta pública y que no lo está haciendo en la comuna de Cochamuco. Entonces, evidentemente, hay recursos que tienen que ser destinados para la municipalidad, por la municipalidad, pero también va de la mano con la capacidad de articulación que podamos establecer por los distintos estamentos que forman parte de la mesa. Pero reitero, o sea, coincido que también hay tareas que tenemos que asumir nosotros propiamente como municipio, que no todo es gestión en este caso, sino también acción. Y ahí es donde tenemos que buscar la forma en conjunto en la elaboración de los presupuestos, de cómo establecemos la mirada de seguridad pública en todo el accionar del municipio. Eso. Sí. Bueno, entonces desde ahí queda más claro que la intersectorialidad tiene un rol súper preponderante desde el tema presupuestario, que no depende del presupuesto municipal, sino que depende de la articulación intersectorial. Exacto. Eso. Don René. Aunque quería agregar que es un tema de coordinación con las otras instituciones, no es un tema de falta de recursos que el municipio vaya a caer en gasto extraordinario. Porque aquí hay instituciones que tienen que hacer la pega y no la están haciendo. Yo creo que hay que insistir más en el tema de la ordenanza, porque a mí me lo han, pero si ustedes lo han hecho, no hay una ordenanza que diga lo que hay que sancionar, ¿ya? O lo que hay que prohibir. Y eso es lo que hay que coordinar con las instituciones. ¿Ya? Porque los recursos no creo que sea, no pasa por un poco de gestión y coordinación con el resto de las instituciones que están dentro de la mesa. Don Marcelo. Sí. Y después. Muy buenos días. Primero que todo agradecer a don Rodrigo por el trabajo realizado. Se destaca su labor. Y dentro de las priorizaciones en el punto 2, el alcohol en la vía pública, ¿verdad? Quisiera que se pudieran realizar algunas actividades que pudieran dar a conocer la problemática, ya que
la parte fundamental donde se puede ver este tema con mayor claridad. Ya, y se puede resolver a través de los colegios. ¿Ya? Estamos viendo demasiado consumo de alcohol de los menores de edad. Entonces, en ese sentido le pido que se puedan hacer cápsulas radiales, publicación a través de las redes sociales y charlas en los colegios para reducir el consumo de alcohol en los menores de edad. Eso principalmente, don Ramiro. Solo cortito, sumar lo que dice el colega, no solo alcohol, sino que alcohol y drogas. También. Bueno, atendiendo lo que dice don Marcelo, muchas gracias por sus comentarios. Y claro, también va con la respuesta a más envergadura con respecto al Consejo Comunal de Seguridad Pública. Como dice el alcalde, esto es labor de articulación con los otros servicios. No recae solamente en la Oficina de Seguridad Pública o en la responsabilidad del municipio o del alcalde el llevar a cabo esto. Como decíamos al principio, aquí participa la delegación presidencial, participa la Seremía de Seguridad Pública, participa la Armada, participa SAC, Senda, está de modo municipal, está la OLN, también está el DAEM, por nombrar algunos de los actores, también está Cernatur. Entonces esto es tarea de articulación de lo que podemos hacer. No podemos dejar recaer solamente en responsabilidad municipal de poder hacer esto. Con respecto principalmente a lo que dice usted, don Marcelo, la OLN y el DAEM son actores presentes, permanentes y muy activos con respecto a las problemáticas de seguridad que se presentan en la comuna. Y están atentos a esto, y estamos articulando actividades, y se hacen actividades. No es que ahora se vayan a hacer de aquí para adelante, sino que esta labor se viene haciendo de aquí hacia atrás. Tenemos que darle más fuerza, mayor ahínco, pero se están haciendo estas articulaciones. Vamos a preocuparnos de esto para que no vaya a seguir creciendo, porque la problemática, sobre todo de alcohol, es una problemática que tenemos en la comuna y tenemos que ir combatiendo. Sin duda vamos a tomar en consideración su acotación, pero es algo que ya estamos haciendo y estamos trabajando para combatirlo. Eso, señor alcalde. Bien. Perdón, señora Teresa. Muchas gracias. Lo felicito a don Rodrigo y a los concejales por su trabajo. Yo quería acotar algo sobre todo en ruidos molestos. Cuando se den patentes deberíamos trabajar también con rentas y patentes para tener la precaución. Si es que a futuro se da una patente de restaurante o de pub, todo puede pasar porque vamos avanzando, porque lo que ya está dado, pues ni modo. Y se ha escuchado, porque vivo cerca del sector, sé que puedo tener, por lo que voy a decir, reclamos o sugerencias o no, porque puede haber ahí no llegar a dónde está el problema, pero ya que estamos en esta, son bastante reiteradas las músicas en la noche cerca de los restaurantes que están actualmente trabajando. Entonces hay mucho adulto mayor, todos queremos descansar tipo 2, 1 de la mañana o 3. Entonces 2 o 3 lugares que hay que generalmente, especialmente en el invierno, son con música bastante fuerte, que se escucha a varios metros de distancia. Entonces para que eso se vaya a futuro regulando, porque como reitero, lo que está ya está, solamente que se puede bajar, porque yo no sé si las patentes son de pub o son de restaurante o son de centros de eventos. Eso. Okay. Bien. Rodrigo, ¿algo que agregar respecto a eso? Podemos incorporarlo con respecto a la ordenanza de alcohol de los eventos en verano. Podemos incorporar también ahí una lista con respecto a eso, pero ya más específico el resto del año o las patentes que se entreguen que vayan relacionados con restaurante o pub, tendríamos que regularlo adicionalmente. Si eso no excluye que se vayan a hacer otras cosas, pero es nuestra guía de ruta ahora en adelante. Pero claro, sin duda lo podemos incorporar, señora. Porque incluye a vecinos también que colocan casas particulares también. Entonces ahí tener las bases para llegar y decir, sabes que hay una ordenanza y bájale el volumen a tu radio o a tu negocio porque hay vecinos al lado. Entonces de ahí que a futuro las ordenanzas, o sea, las patentes de todo lo que involucre restaurantes, sean alejados del centro o donde haya muchos vecinos
cerca de las poblaciones, concentradas. Ok. Eso. Bien. Estimados concejales, someto a aprobación el Plan Comunal de Seguridad Pública, periodo 2026 al 2029, que reitero, este ya fue trabajado con la mesa del Consejo de Seguridad Pública, donde obtuvo también la aprobación. Don Marcelo Morales. Apruebo. Don René Videla. Apruebo todas las sugerencias que se han propuesto. Sí. Don Eduardo Velázquez. Apruebo. Don Brian Martínez. Apruebo. Señora Teresa Vidal. Apruebo. Señora Cristina Sánchez. Doy aprobación al punto. Alcalde aprueba. Entonces aprueba por unanimidad el Plan Comunal de Seguridad Pública. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias. Buen día. Bien. Continuamos con la tabla. Bien. ¿Puedo hacer un alcance? Que por acá me envían un puntito igual que es importante de los vehículos, ruidos molestos de algunos vehículos que andan. No son exceso, pero sí andan vehículos. Los vehículos que andan fuerte y andan con escape libre. Sí. Ese es el tema de los ruidos. También. Lo que menciona la gente, por ejemplo, igual es importante. Pasaba mucho en momentos de que casas particulares están con los ruidos, y cuando una vez se llamó a carabineros, varias veces, las casas donde se sentía la música a las 4 o 5 de la mañana, el día de semana, era un profesor de colegio. Entonces, imagínate cómo la disyuntiva. Entonces, dentro del plan también tiene que, yo creo que es necesario que esté una buena pregunta que menciona la colega, porque ahí tiene los ruidos molestos, tanto de autos, de vehículos, de las casas particulares. Lo podemos ir abordando en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, pero como decíamos al principio, los datos son nuestra fuente primordial para poder elaborar el plan. Si no tenemos datos reales, no los podemos incorporar al plan porque como que no existe, aunque se vea visible. Lo que podemos generar quizás es alguna ordenanza con respecto a ruidos molestos, y ahí tendríamos que adquirir un instrumento para medir los decibeles de ruido. Y ahí básicamente solicitarles a carabineros que vayan a fiscalizar con un instrumento que pueda decir, ¿sabe qué? Superaron los decibeles permitidos en la ordenanza. Pero eso es lo que podemos ver. No lo podemos incorporar al plan, pero sí lo podemos trabajar en el Consejo de Seguridad Pública porque es una problemática con respecto a los autos que pasan o motos con escape libre y también las fiestas de fin de semana o de semana, que peor aún. Sí, porque todo eso afecta también a la tranquilidad del turista y nosotros mismos los vecinos, donde hay personas mayores y jóvenes y todo, Sí, claro. como la comunidad en sí, entonces es un punto importante igual. En el próximo Consejo de Seguridad Pública podríamos abordarlo perfectamente. Y ahora que arreglaron el camino, pues ya pasan como Más rápido. como que fuera carretera, entonces, eso sí. Gracias. Bien. Continuamos con la tabla. Corresponde ahora el punto 3, que es la presentación y aprobación de los saldos inicial de caja, donde tendremos la exposición del municipio, de educación y de salud respecto a su saldo inicial de cada uno de las finanzas. Comenzamos entonces con el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad. Expone ante ustedes la señorita Camila Oyarzún, directora de Administración. Finanzas, muy buenos días, señorita Camila, le cedo la palabra. Buenos días, alcalde, buenos días, concejales. Bueno, como el alcalde había mencionado, este es un proceso que se realiza durante el primer trimestre del año entrante. Se trabaja los saldos correspondientes a fecha 31 de diciembre, en este caso del año 2025, presentando la disponibilidad presupuestaria real para ser presentada y dejarla disponible en el presupuesto vigente, que es el año del año 2026, presupuesto que ustedes aprobaron con un decreto alcaldicio de fecha 15 de diciembre. Bueno, el objetivo de la determinación del saldo inicial de caja se basa principalmente en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 18.695 de la Orgánica Constitucional de Municipalidades y conforme a lo señalado en el Decreto Ley número 1263 sobre Administración Financiera del Estado. La Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Cochaco presenta al señor alcalde y al honorable Consejo Municipal el saldo inicial de caja correspondiente al ejercicio presupuestario 2026. Esto todo determinado obviamente el 31 de diciembre del 2025.
Dentro del marco legal que se presenta o que nos enfocamos para poder preparar el saldo inicial de caja, nos basamos en la ley 18.695, que establece las funciones del Consejo Municipal en materia presupuestaria y de fiscalización, en el decreto ley 1263, que regula la administración financiera del sector público, y en las normativas e instrucciones impartidas por Contraloría General de la República en materia de cierre presupuestario del saldo inicial de caja, y en la clasificación presupuestaria vigente en el sector municipal. En el punto 3 doy a conocer igual que Contraloría todos los años nos instruye a partir de la fecha de septiembre, noviembre, 2 instructivos para ir preparando estos saldos. Cabe mencionar que podemos ir preparando los saldos vigentes de esa fecha, pero siempre por lo general los 30, 31, que son los 2 últimos días hábiles del año. En diciembre nos llegan recursos que por eso nos dan la opción de presentarlo durante este proceso entre enero y marzo del siguiente año, en este caso año 2026. Bueno, la determinación del saldo inicial de caja, ¿en qué se basa? ¿En qué consta? Bueno, se basa en los saldos en cuentas corrientes bancarias municipales. Les recuerdo también que la MUNI trabaja no solo una cuenta de fondos ordinarios, sino que trabaja cuentas corrientes de acuerdo a los programas, proyectos PMU, PMB. Ya, saldo en las cuentas de administración de fondos, que es lo que le mencionaba anteriormente, los fondos en tránsito debidamente conciliados y menos las obligaciones devengadas pendientes de pago al cierre del ejercicio. Ya, aquí están todos los proyectos, los programas que por lo general tienen continuidad siguiente, no se cierra el 31 de diciembre, sino que continúan, lo mismo que los proyectos, etc. Y también hay cuentas transitorias, que son proyectos que entran y salen, o sea, son cuentas que solamente están por transición de pago. Este es el formato que a nosotros nos entrega Contraloría por instrucción para presentar y para preparar un saldo inicial de caja. Antes de partir con si ustedes ven, son números, son cuentas, como que fueran prácticamente al azar. Esto es lo que a nosotros nos preparan, nos instruyen como municipalidad, a todas las municipalidades como dirección. Sin embargo, van a haber ciertas diferencias que yo igual en el informe se las fui informando y aclarando. ¿Por qué? Porque esto es lo que arroja el sistema contable, ¿ya? Cabe mencionar que nosotros tenemos actualmente algunas observaciones por una auditoría que se hizo en el año 2020-2021, en donde habían conciliaciones que no estaban realizadas, habían muchas cosas que venían de atrás, unos ajustes contables, etcétera, donde se ha ido trabajando durante el proceso del tiempo. De hecho, si se dan cuenta, la diferencia que existe es muy poco, que son cuentas que quedan por conciliar. Ya dentro del marco en que se establece para presentar el saldo inicial de caja, tenemos las disponibilidades que son las cuentas 111. Estas cuentas se basan en las cajas, que por lo general las tienen tesorería. Actualmente trabajamos francamente con 2 cajas, que son 2 funcionarios que trabajan en finanzas, en recepción y recaudación de fondos municipales. También tenemos la 111.02. Aquí están todos los bancos. Aquí están los bancos Prodesal, PMU, PMB, FOSIS y los fondos ordinarios, ¿ya? Luego tenemos los fondos por enterar al Fondo Común Municipal, ¿ya? Y tenemos los fondos especiales, anticipo aplicación de fondos y los anticipos de rendir de cuentas, que son por lo general los fondos a rendir que se le entregan a funcionarios para actividades que no se pueda financiar o que no haya que recurrir por emergencia, etcétera. Se manejan cajas chicas que se sacan por fondos a rendir a los funcionarios. Esto, también tenemos las aplicaciones de fondo. Aquí las aplicaciones de fondo son las cuentas de gasto de los programas. Ya todos los programas nosotros tenemos que crearle una cuenta de gasto y una cuenta de salida. La cuenta de gasto de los programas son todas las 114, que estas son las cuentas de aplicación de fondos administrativos. Tenemos los anticipos provisionales, también está otros deudores financieros y tenemos los ajustes a disponibilidad. ¿Ya? La suma del saldo total de deudores son 3.279.965.255 pesos. A esto también tenemos que restarle las 2 cuentas 214. Si se dan cuenta, si hacemos un cruce entre la 114 y la 214, esto debería darnos 0. ¿Ya? Teniendo en consideración perfectamente conciliado estos 2 fondos. ¿Por qué? Porque la cuenta 114 es la que sale, perdón, la que sale y la 214 es la que ingresa.
A no ser que existan saldos, diferencias por ejecución, que por lo general los proyectos, hay muchos programas, proyectos que comienzan en julio y terminan en julio del siguiente año, entonces obviamente quedan saldos. Pero el cruce correcto es 214-114, que es la cuenta de entrada y la cuenta de salida. Ya, y aquí tenemos los anticipos de cliente, garantías recibidas, tenemos la cuenta de administración de fondos, que es la 21405. Esas 11405, 21405, programas, proyectos extra presupuestarios. Tenemos otras obligaciones financieras también en este ítem, que son los del tesorero público y sector municipal, y retenciones previsionales. También tenemos las retenciones tributarias, que aquí va el tema de los descuentos de los honorarios. Si se dan cuenta, sale 10%, ya se ha ido modificando, pero de acuerdo a la planilla que actualmente ellos nos entregan, aún siguen con el 10%. Pero sabemos que es un 15,25 este año y el año pasado fue un porcentaje distinto. Ya tenemos las retenciones voluntarias, que esto también va a un tema por liquidaciones de sueldo, y tenemos retenciones judiciales y similares, y los ajustes a la disponibilidad. La suma de estos acreedores son 2.063.609.046 pesos. Si nosotros hacemos el saldo anterior, que eran los 3.279.965.255, le restamos los 2.063.609.046 pesos, nos queda que tenemos un saldo inicial acá de caja de 1.216.356.209 pesos. Ese sería nuestro saldo inicial por contabilidad. Sin embargo, lo que yo les mencionaba anteriormente, aquí existen varios ajustes que aún se están realizando por diferentes observaciones. ¿Y qué se hizo o qué les presenté en forma paralela? La radiografía real versus lo que nos entregamos por sistema, para que ustedes igual vean cuál es el avance y cuál es la diferencia que existe entre lo que tenemos real en cuenta corriente versus lo que tenemos en la contabilidad. Y ante eso, les detallo los saldos de las cuentas corrientes, todo esto el 31 de diciembre del 2025. En la de fondos ordinarios teníamos un monto de 463.618.402 pesos, en programas Prodesal 31.680.310 pesos, en programa Mejoramiento de Barrio 221.696.460 pesos, en programa de Mejoramiento Urbano 99.367.309 pesos, y en proyectos FOSIS 90.242.357 pesos. Esto es el monto total que tenemos nosotros disponible en la cuenta corriente de 906.242.357 pesos. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí menciono, les expongo lo que el sistema contable nos arroja, que nos dice que tenemos una disponibilidad financiera de 1.216.356.209 pesos. Sin embargo, yo les planteo lo real que tenemos en la cuenta banco, que son 906.242.357 pesos. De eso existe una diferencia de 310.011.852. Entre eso están las conciliaciones que están por realizarse o que están pendientes o que están con observaciones, ¿ya? Y también, bueno, dice la diferencia observada entre los saldos registrados en el sistema contable municipal y los saldos informados por la entidad bancaria se origina principalmente por la ausencia de conciliaciones bancarias oportunas en periodos anteriores. Cabe señalar que el proceso de regularización y elaboración de la conciliación bancaria comenzó a implementarse de forma sistemática durante el año 2021 con el objetivo de depurar y ajustar los saldos contables existentes. En la actualidad, las diferencias que aún se mantienen corresponden principalmente a observaciones derivadas de ajustes contables efectuados sobre operaciones en el año 2019, los cuales fueron instruidos y observados en el marco de los procesos de fiscalización realizados por Contraloría Regional de la República. Dichos ajustes se encuentran en el proceso de análisis y regularización contable conforme a la normativa vigente aplicable al sector municipal. ¿Ya? Luego de este análisis viene la distribución presupuestaria. Tomamos nuestro saldo vigente y lo tenemos que distribuir en las cuentas correspondientes. Hay que mencionar que hay saldos que tienen destinación fija, programas, proyectos, que yo no puedo decir este saldo lo tomo y lo ocupo para esto porque ya tienen una resolución vigente en donde tienen una cuenta y donde tengo que hacer el traspaso correspondiente. Por ende, el saldo inicial de caja se compone entonces de los fondos de libre disposición, que son los que yo puedo instaurar en mi presupuesto y lo puedo clasificar de acuerdo a la exigencia de la administración,
Y también tenemos los fondos con destinación específica, que aquí están los proyectos, los convenios, las subvenciones, los programas, etc. Y los recursos correspondientes a programas externos, ya que los programas externos por lo general son las cuentas transitorias, ejemplo, FRIL, que entra la plata y el Estado hay que pagarlo de forma inmediata, ¿ya? Se deja constancia que los recursos con destinación específica deberán incorporarse al presupuesto vigente, respetando su naturaleza y finalidad, mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias conforme a la normativa vigente, ¿ya? Los fondos ordinarios de la ilustre Municipalidad de Cochamó, aquí le voy a presentar las cuentas que están en fondos ordinarios, no están ni en el Banco PMU, PMB ni FOSI, están en la cuenta fondos ordinarios, sin embargo están con una destinación específica. Ya es, aunque estén en la cuenta municipal en que nosotros podemos mover los dinero, esta plata precisamente no la podemos tocar porque está destinada en saldos para reintegro de proyectos o en proyectos que aún están en proceso de ejecución. Si se dan cuenta, tenemos apoyo a mujeres jefas de hogar, 4 pesos, que es un programa que está en proceso de cierre. Tienen que aprobarnos la rendición para poder hacer el reintegro a Tesorería General de la República de esos 4 pesos. Fortalecimiento de actividades municipales 2019, que son 3.881.158. También son programas que están en proceso de cierre administrativo. Plan de actividades culturales municipales 2021, 7.797. La misma lógica. En CONADI tenemos 5.010.295, Fortalecimiento de Orquesta 2022 tenemos 335.000, Seguridad Ciudadana, que es un proyecto que está aún vigente, que hay que comenzar con la licitación y el proceso administrativo, que hay 41.500.000, tenemos saldos del Censo 2024, 1.960.000, Programa de Inclusión Territorial 31.056.012, Promoción de Salud 2025, 130.579 pesos. Luego también tenemos Plan Comunal de Prevención de Riesgo y Desastre, 5.584.000, Mejoramiento de Biblioteca de Cochamó, 3.127.597, Mejoramiento de Biblioteca Río Pueblo, 3.193 pesos, Proyecto Capacidades para Comercialización Agropecuaria Sustentable, 11.672.000 pesos, Subsidio para la Generación Eléctrica de Sotomó, 50 millones de pesos. Cabe mencionar que este punto al 31 tuvimos que rendirlo, pero si yo lo saco del saldo banco, en ese momento estaba. Entonces, si vamos a la lógica al 2-3 de enero, esa plata ya no estaba, pero dentro de la contabilidad, como se saca un registro al 31, sí está todavía ahí. Segunda cuota de asistencia técnica para levantamiento de iniciativas de inversión, saneamiento sanitario y normalización eléctrica, 48 millones, asistencia técnica para la gestión de residuos domiciliarios PMU, 23.520.000, cobro boleta de garantía por proyecto de mejoramiento de escuelas Juan Soler, 4.499.985, póliza de fianza Terra Nostrum, 5.481.245 pesos, saldo FRIL Jardines Biodiversidad, son boletos 2 millones, póliza de garantía Surcos Posta, 879.507, póliza de garantía Surcos Municipalidad, 1.133.885. Luego tengo la póliza de seriedad de la oferta de los vehículos por 1 millón de pesos y subsidio eléctrico se tomó por 2024 por 772 pesos. Esto es del 2024 el subsidio eléctrico, por si acaso. Total de finalidades específicas, fondos ordinarios, 236.282.272. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la comparación que tenemos el saldo banco al 31 de diciembre, que eran 463.618.402 pesos. Y tengo el de finalidades específicas de fondos ordinarios, que está dentro de la misma cuenta, por 236.282.272 pesos. Si hago la diferencia entre ambos saldos, tengo un monto de 227.335.830 pesos, en donde se menciona que estos montos son los que yo tengo para libre disposición al presupuesto del municipio 2026. ¿Ya? Luego tengo los saldos Banco PMU, Banco PMB, que aquí son los proyectos que están aún vigentes o que están con saldos. Tengo el PMB, Pueblo, Alcantarillado, Tratamiento de Aguas, por 28.916.250. Mejoramiento de Espacios Públicos, Población Ignacio Carrera Pinto, por 161.611 pesos. Saneamiento de título de dominio de diversos sectores de Cochamó, por 51.250.000.
Proyecto de mejoramiento de escuela Juan Soler Manfredini por 4.499.985. Proyecto de mejoramiento de sistemas APR Comuna de Cochamó por 1.372.418 pesos. Proyecto de reposición generación microcentral Llanada Grande por 39.190.193 pesos. Proyecto de mejoramiento de Costanera Cochamó por 2.276.360. Mejoramiento de planta de tratamiento y 2 plantas elevadoras alcantarillado, 42.547.892. Construcción del mercado de Cochamó por 351.344. Mejoramiento del sistema APR sector Río Pueblo por 45.889.375 pesos. Luego tenemos el mejoramiento, conservación del sistema de tratamientos de aguas servidas por 5.784.470 pesos. Proyecto de asistencia técnica, levantamiento de iniciativa de inversión, saneamiento sanitario, normalización eléctrica por 40 millones. Y asistencia técnica y gestión de residuos sólidos por 23.520. Ya el total al distribuir el presupuesto son 286.242.892. Estos montos ingresan al presupuesto. Están en la designación de cuentas 31. Recuerden que hasta antes del 2024 todos los proyectos se trabajaban con administración de fondos que eran cuentas extra presupuestarias. Sin embargo, cuando comenzó a trabajar con CISREC, se implementó que todo ingresaba al presupuesto para así poder tener un mayor resguardo al momento de reportar las inversiones a Contraloría por Psicogen, podían hacer el cruce real con el CISREC. Entonces, por eso se implementó ingresar todos estos recursos al presupuesto, aunque tengan una asignación definida. ¿Ya? Entonces, tengo que el saldo PMU son 99.367.309 pesos, saldo Banco PMB 221.696.460 y en total tengo 321.063.769, de los cuales el total que tengo de ambos bancos menos lo real que tengo arriba son de los 286.249.892. Me queda una diferencia de 34.813.871. Ese monto corresponde a saldos asociados a proyectos de arrastre que hasta el año 2025 no se incorporaban al presupuesto municipal, siendo administrados mediante cuentas extra presupuestarias. Actualmente dichos saldos se encuentran en el proceso de regularización por parte de la unidad de rendiciones, las cuales se encuentran efectuando el análisis correspondiente para la determinación del reintegro y ajustes que procedan conforme a la normativa vigente. ¿Ya? Incorporación presupuestaria 2026, de acuerdo a la normativa señalada, el saldo inicial de caja deberá ser incorporado al presupuesto municipal vigente mediante modificaciones presupuestarias aprobadas por el Honorable Consejo Municipal. Se distingue entre el saldo libre de disposición, que son los 227.335.830, y los saldos con afectación específica, que son 286.249.898. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro nuevo saldo, real saldo del año 2026 serían 513.585.728 pesos. Aquí les presento lo que nosotros presentamos. Ustedes me aprobaron como saldo inicial de caja teniendo un supuesto que fue de 400 millones de pesos. Teníamos presupuestado que el municipio tendría ese presupuesto por saldo inicial, saldo final durante el año. Sin embargo, luego de hacer el análisis y todos los saldos correspondientes, tenemos un saldo actualizado de 513.585.728, tanto en el saldo inicial como el saldo final. Recuerden que esto es equitativo, no puede ser uno más que el otro. El saldo inicial es lo que yo ingreso al presupuesto y el saldo final es lo que yo distribuyo en las cuentas presupuestarias. Entonces, mi presupuesto actualizado, tanto para ingreso y gasto, se aprobó en el decreto del 15 de diciembre por un monto de 4.087.434.493 pesos, y con el saldo inicial actualizado tendríamos un nuevo presupuesto vigente de 4.020.221 pesos. Eso sería el saldo inicial de caja de la municipalidad al 31 de diciembre del 2025 para poder proceder a su distribución financiera. Bien,
Estimados concejales, ¿algo que señalar respecto a la presentación? Señora Teresa, tiene la palabra. Gracias. Muchas felicitaciones, señorita Camila. Gracias, Tengo una señora. duda con el monto de CONADI. ¿Usted tiene claro o lo tienen claro como municipio cómo se distribuye este monto? Por lo que tenemos trabajando con la unidad de rendiciones son montos de proyectos que quedaron anteriores. Entonces hay que ver la naturaleza de ese proyecto. Es un proyecto de años ya que vienen de arrastre para ver qué fue. Dentro de los análisis puede ser por el producto del cual se perdió este financiamiento durante el año 2023, si no me equivoco. ¿Ya? Pero para poder analizar esas cuentas precisamente también podemos ejercer con la unidad de rendiciones, hacer un cruce con estos montos y especificar a qué corresponde, porque claramente hay proyectos que yo les muestro la parte financiera, pero la parte técnica lo podemos abordar con la unidad de rendiciones para tener más claro cada uno de esos montos y cuál es la naturaleza de esos montos. Muchas gracias. ¿Alguien más, concejales? Don René tiene la palabra. Tengo una pequeña duda al inicio, no es del tema contable, sino del tema del famoso artículo 1263, si no me equivoco, que si uno lo revisa y lo analiza, excluye a los municipios, ¿ya? Y también habla del artículo 29 y 44, que tampoco nos dice nada con respecto a la administración de los municipios, porque una es la administración pública del Estado, del sistema público, y los municipios como que los deja ajenos al sistema. Y me trae dudas, si debiera ir o no debiera ir el incorporador. Lo que pasa es que los recursos públicos, si bien es cierto somos una administración municipal, los recursos son públicos y se manejan a través de la DIPRES. Entonces la DIPRES es quien establece estas normativas para poder nosotros presentar los presupuestos. Estar dentro o no estar dentro, los recursos son públicos igual. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que yo le explico, la normativa que expongo, está dentro de todos los marcos que se presentan a través de todas las direcciones de finanzas. Y está establecida a través del que nos financia en este caso, que es DIPES, y nos aprueba los presupuestos. Es que hay un tema de interpretación, pero si uno lo lee, excluye al municipio. Claro. Pero sin embargo, igual somos dependientes de lo que es la administración. Si ¿debiera ir o no debiera ir dentro del...? Sí, esa es una apreciación, pero dentro de los marcos que uno se tiene que acoger para poder presentar esto, tiene que estar establecido toda esta normativa y las leyes vigentes. Eso. Gracias, concejal. ¿Alguien más? Yo quiero señalar dos cosas que son importantes al menos plantear en la mesa. Lo primero, que hay una diferencia de 310 millones de pesos entre lo que en el sistema está y lo real que está en las cuentas. Y eso yo creo que es importante también plantearlo. Se dio a conocer ahí y pasó, bueno, la exposición fue rápida. Pero es importante señalar por qué. Porque eso también nos mandata a nosotros como municipio poder abordar estrategias que nos permitan reducir esa diferencia. Se señala ahí que son de operaciones que vienen del año 2019 y válgame reconocer aquí el trabajo que se ha estado tratando de realizar para reducir esa diferencia. Que mucha diferencia pasa por la regularización de las conciliaciones bancarias. Entonces, yo lo que desconozco es si esa diferencia es solo por conciliaciones bancarias. Entonces, yo creo que aquí Finanzas va a tener que generar una estrategia, al igual que la unidad de rendiciones, ¿cierto?, para sacar adelante los distintos saldos que estaban pendientes y rendiciones, sobre todo a Subdere. Vamos a tener que generar alguna estrategia que nos permita reducir esa diferencia, porque claro, cuando nosotros asumimos, la diferencia era mucho más. O sea, eso iba a comentar igual, que igual agradezco a la persona que tengo realizando las conciliaciones bancarias, que ha sido un trabajo bien arduo, sobre todo con fondos ordinarios que no se había tomado en ninguna ocasión. O sea, no puedo decir ninguna ocasión porque sí había una persona que trabajaba sus conciliaciones de manera manual, pero no por sistema. Entonces, los sistemas es lo que vale. Y ante esa situación habían 1.840, si no me equivoco, eran el monto que estaba sin conciliaciones por sistema. Era muy alto, por no haber hecho. Entonces, igual si se dan cuenta, es bastante la diferencia. Quizá en algún momento se puede presentar cuál fue la radiografía de, no sé, 2 años atrás versus la radiografía de este último año, que igual se ha avanzado bastante, sobre todo en la incorporación
de datos al sistema, porque muchas veces se trabajaba como el papel o en el Excel, pero lo que nosotros nos rige por Contraloría es el sistema. Los reportes que yo bajo para los balances que se presentan acá en Consejo y los que yo reporto a Contraloría son netamente por sistema contable. Entonces, igual ha sido un trabajo importante que agradezco a las personas que están en mi equipo porque no trabajo yo sola ahí, tengo un equipo detrás y que han hecho un trabajo de verdad que muy grande. Sí, yo creo que ahí es importante, estimados concejales, esta cifra, tenerla en carpeta para irla monitoreando, porque en cierta medida forma parte, o sea, hoy día es una diferencia de 310 millones, cuando asumimos nosotros era una diferencia mucho más grande, pero sin embargo sigue existiendo, y eso hay que seguir evidentemente trabajando para poder reducirla. ¿Sobre lo mismo, concejal? Sí. ¿Ya? Bajo ese punto y perspectiva, me gustaría también de que vayamos avanzando, tal como se está ido trabajando en todo este sistema contable, en el mismo sistema contable que tenemos como municipio, alcalde, financiero y contable. El sistema me refiero a computacional, porque eso igual nos va a ir dando otras herramientas para que sea mucho más expedito, tengamos el avance un poco más rápido y también podamos ir generando cosas más prontamente. Sí. Si bien en otros municipios se trabajan otros sistemas que son mucho más amigables, mucho más rápidos, entonces quizás también podemos nosotros ir visualizando eso para que también las funcionarias tengan mayor capacidad y mayor rapidez en cuanto a tener el material a mano y eso sea mucho más amigable para todos. Se está considerando eso, concejal, a través de un piloto que se está estableciendo, se está trabajando con Subdere y donde la comuna de Cochamó, junto a un par de municipios del país, forma parte de esta estrategia de generar un nuevo sistema contable. Perfecto. Más amigable y más real respecto, más moderno en cierta medida, sí. Y gratuito. Eso es le iba a comentar exactamente lo mismo, que en la Municipalidad de Cochamó hay 12 municipios alrededor de todo Chile donde forman parte de un piloto que es sobre la actualización y la modernización municipal a nivel contable, donde ¿qué busca Subdere? Buscar una estrategia donde se unifique un mismo sistema a todos, porque hoy en día existe CAS y existe SMC. Entonces, ambos sistemas, si bien es cierto, reportan lo mismo, pero tienen una lógica de trabajo súper distinta. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Trabajar, unificar el proceso y automatizarlo, donde todos podemos tener un perfil, donde podamos tener la información en línea, donde se pueda trabajar a través de una aplicación, o sea, de verdad que es súper completo, se está trabajando en eso en forma paralela, por lo menos hemos estado asistiendo a bastantes reuniones, el alcalde igual nos estaba apoyando ahí para oficiar y entregar la información correspondiente, entonces se está avanzando en eso, es un proceso, es un piloto, pero que esperemos que tenga buen fin, sobre todo en este municipio, que es más pequeño y que quizás va a ser menos complejo poder instaurarlo. Perfecto. Y el segundo punto que quería tocar, porque dije que eran dos, el primero es esta diferencia, y el segundo punto es valorar que se termina el año con números azules. Yo creo que eso es importante destacar, y si puedes poner la lámina donde está el monto, que habla de 227 millones, que forman parte de nuestra libre disposición, que vamos a tener que más adelante, ¿cierto?, redistribuir positivamente. Y eso, aunque se quiera negar, habla de la gestión y la administración que hemos estado teniendo como municipio. Terminar con 227 millones a favor. Independiente que partamos el 1 de enero pagando deuda, pero terminamos el año 2025 con números azules y eso es importante destacar desde el punto de vista, al menos desde el propio municipio. Y ahí también, efectivamente muchas veces nosotros nos restringimos y estamos como el país vecino, no hay plata, pero cuando hemos tenido que dar respuesta a requerimientos importantes de los vecinos, cuando tuvimos que nosotros como consejo tomar decisiones respecto a cómo solucionar los problemas, por ejemplo, de la tubería de Llanada Grande que estaba con perforaciones, pudimos tener la capacidad económica de decir, hagamos la pega y la pagamos nosotros. Y eso, insisto, habla de la gestión de esta administración. Por lo tanto, estimados concejales, someto a aprobación el saldo inicial de caja, el cual nosotros en un principio habíamos presupuestado 400 millones de pesos como saldo inicial y hoy día tenemos un saldo inicial actualizado de 513 millones 800
585.728 para poder asignar al presupuesto 2026. Someto a votación entonces, solo agregar que en ese saldo también está el tema de los proyectos, que son 286 millones aproximadamente, ahí está, ¿ya? Del saldo inicial. Perfecto. Someto a votación entonces, estimados concejales, el nuevo saldo inicial por 513 millones. Don Marcelo Morales. Apruebo. Don René Videla. Apruebo. Don Eduardo Velázquez. Apruebo. Don Brian Martínez. Apruebo. Señora Teresa Vidal. Apruebo. Señora Cristina Sánchez. Bueno, mi pronunciamiento en este punto es que realmente es un punto favorable para nuestra comuna, el saldo inicial de caja de nombre modificación presupuestaria inversa, digamos. Es una modificación que se debe hacer y que se llega al nombre saldo inicial de caja, donde participa el presupuesto que ya el 15 de diciembre está aprobado, por lo tanto también está cumpliendo con los requisitos y el trabajo que ustedes deben realizar como administradores públicos, funcionarios públicos. Así que doy aprobación al presupuesto o a la modificación. Perfecto, el alcalde igual aprueba, entonces se aprueba de manera unánime esta modificación presupuestaria que manifiesta la concejala Cristina, donde se modifica el saldo inicial de caja. ¿Ya? Continúa, por favor, Camila. Bueno, ahora viene la distribución de este saldo inicial. Voy a mencionar previo a esto que los saldos que fueron distribuidos están lógicamente abordados dentro de las exigencias o la administración que se ha dado en un corto plazo. Bueno mencionar que estos montos, de acuerdo a los requerimientos, pueden ser modificados, pueden ser trabajados en una próxima instancia. Se están abordando los casos más urgentes a corto plazo, pero obviamente siempre por parte de esta dirección y por parte del alcalde está la disponibilidad de poder abordarlo en otros puntos, en otras cuentas, para tomar sus casos específicos que ustedes nos hacen llegar todos los días para las comunidades. Bueno, entre estos montos se distribuyen los 513.585.728. Aquí tengo incluidos los proyectos y el saldo libre de disposición. En los proyectos, voy a volver a la lámina hacia atrás, teníamos 227.335.830 libre de disposición y tenemos un monto para proyectos de 286.249.895, dándome un total de 513.585, los cuales estamos distribuyendo ahí. Esto se disminuye del saldo inicial de caja y se van a distribuir en las siguientes cuentas. En la primera instancia se va a aumentar en 100 millones de pesos otros servicios técnicos y profesionales. Aquí voy a hacer hincapié porque en algún momento aquí se aplicaban solamente honorarios. Hoy en día hay servicios que estamos externalizando y otros procesos que pueden venir más adelante teniendo una planificación, vuelvo a insistir, a corto plazo, trabajado con el alcalde, donde podemos abordar este monto, ¿ya? Puede ser modificable, claramente puede ser modificable más adelante todo eso, teniendo en claro cuáles son las mayores afectaciones que tenga la comuna. Luego tenemos la construcción de puentes y alcantarillas por 14.676.368, problemática presentada por habitantes de la cordillera, en donde tienen una solicitud que también para poder reparar sus puentes en época previa a que llegue más el invierno y nos pase lo mismo de todos los años. En servicios de publicidad hay 16 millones incorporados, también por un posible futuro trabajo colaborativo con la radio comunal. Juntas de vecinos se aumenta en 10 millones de pesos. Servicio de producción de eventos municipales en 5 millones de pesos. Combustible para maquinarias y equipos de producción y extracción en 20 millones de pesos. Esto es para el movimiento de las máquinas, que ya saben que hoy en día se están moviendo un poco más. De hecho, creo que pronto se van a la localidad de Sotomó, entonces necesitamos contar con combustible suficiente para estos trabajos.
Textiles y acabado de textiles, 2 millones. Repuestos y accesorios para mantenimiento de vehículos en 5 millones. Mantenimiento y reparación de vehículos, 20 millones. Emergencias varias, 10 millones. Mantenimiento de infraestructura municipal, 3 millones. Equipos computacionales y periféricos, 5 millones. Programas culturales, 2 millones. Programa de deporte, 1 millón. Programa cultura, 2 millones. Perdón, uno era cultura, el otro era turismo. La 03 es turismo, 2 millones de pesos. Generador eléctrico de Llanada Grande, 2.659.462. Este monto precisamente es para cubrir el último arriendo que fue durante el mes de noviembre, previo a que comenzara a funcionar la microcentral y el nuevo generador entregado por la empresa, ¿ya? Y eso lo facturaron para este año, ¿ya? En esos fueron 2.659.462 pesos. Desahucio e indemnizaciones, 9 millones. Ya, 9 millones. Y ahí llegamos con el monto a libre disposición del municipio, porque aquí comienzan los proyectos, que son los PMU, los PMB, que vienen con fines específicos que tenemos que incorporarlos al presupuesto. Y aquí tenemos el alcantarillado de tratamiento de agua por 28.916.250, mejoramiento de espacios públicos, población Ignacio Carrera Pinto por 161.611 pesos, saneamiento de títulos de dominio, diversos sectores de Cochamó por 51.250.000, proyecto de mejoramiento de escuelas Juan Soler Manfredini por 4.499.985 pesos, mejoramiento del sistema de APR Comuna de Cochamó por 1.372.418 pesos, reposición de generación microcentral y Llanada Grande por 39.190.193 pesos. Proyecto de mejoramiento costanera de Cochamó, PMU, 2.766.360 pesos. Mejoramiento de la planta de tratamiento y 2 plantas elevadoras por 42.547.892 pesos. Construcción de mercado de Cochamó, 351.344 pesos. Mejoramiento del sistema de APR sector Río Pueblo, 45.889.375 pesos. Mejoramiento de conservación del sistema de tratamiento de aguas servidas por 5.784.470 pesos. El proyecto de asistencia técnica de levantamiento de iniciativa de inversión por 40 millones y la asistencia técnica de tratamiento de residuos domiciliarios por 23.520. Ahí tendríamos la suma total a modificar del saldo inicial, que son 513.585.728 pesos, tanto en disminución como en el aumento. Bien, en esta distribución, bueno, evidentemente se vuelven a mencionar los proyectos que vienen de arrastre, ¿cierto? Que forman parte de los PMU principalmente y que estaban los saldos y que tienen que ser redistribuidos nuevamente en su saldo, esta modificación del saldo inicial de caja, pero además nos permitió poder distribuir dentro de los requerimientos que uno escucha a diario de los vecinos. Construcción de puentes, pasarelas, que aumentamos en 14 millones, que si bien a lo mejor ahí no está, ese no es el saldo total con el que queda, pero es cómo vamos aumentando, cómo vamos distribuyendo más recursos a lo mejor para las juntas de vecinos, complementando un poco lo que ya estaba presupuestado, ¿cierto? Y aprobado, emergencia sobre todo, mantenimiento de las máquinas, combustible para el funcionamiento de las máquinas, el generador de llanada, ¿cierto? Tratar de implementar aún más recursos en deportes, en cultura, en turismo, mejorar la fachada del municipio, que básicamente, reitero, forman parte de las distintas demandas que ustedes han ido levantando en conjunto con las propias localidades. Y posteriormente, la distribución de estos recursos en los proyectos que ya estaban y que vienen de arrastre, ¿cierto? Entonces, de esta forma, lo que quiero someter a votación es esta modificación presupuestaria tras este aumento de presupuesto que tenemos y cómo lo distribuimos en los distintos ítems que fueron dados a conocer por la directora de Administración y Finanzas. Señora Cristina, tiene la palabra. Bueno, ahí me llama la atención en el ítem de publicidad. Si bien es cierto, se ve, a comparación de turismo, cultura y juntas de vecinos, se ve harto amplio. Eso se puede modificar aún, de hecho, para poderle dar más recursos a los servicios que tenemos, porque nosotros en turismo, ¿qué vamos a hacer con 2 millones de pesos?
en deporte. O sea, eso es un aumento del presupuesto que ya tienen. Claro, pero hoy Pero a veces claramente, se ve sí, ahí, efectivamente. se ve a diferencia de servicio de publicidad, o sea, pongamos a la balanza cuál es el que más beneficio nos da a nuestra comunidad. O sea, el deporte, acaban de pasar el tema de seguridad, donde hay sistemas que están fallando, digamos, jóvenes, con algunos hábitos y cosas, costumbres, digamos, por decir algo así, y no le tenemos enfocado al deporte, que podemos salvar o rescatar ese sector. La cultura, el turismo, el reclamo todos los años y toda la época estival, el turismo no hay recursos. Pero sí para publicidad tenemos harto, digamos. Entonces, ese es el tema que para acomodarlo y se ve, hablemos bien de turismo. Sí, por supuesto. Sí, Sí, Vuelvo a mencionar igual que todo esto es un presupuesto, no está ejecutado, o sea, Claro. por ende no está comprometido, por ende todo eso se puede trabajar en una posible modificación con los requerimientos que lleguen para poder modificarlo, también con los planteamientos correspondientes y los lineamientos que tenga la administración y tanto ustedes como sus solicitudes y quejas abiertas. Claro, a eso voy. Lleguemos a un punto en que seamos todos beneficiados. Y en este caso, el turismo, la cultura, el deporte, para mí es un punto importante porque tenemos que darle movimiento a nuestros jóvenes, que no vayan decayendo en situaciones. Yo concuerdo plenamente con lo que dice la concejala. Sin embargo, solo establecer una aclaración. Usted está comparando un ítem que no tiene recursos con otro que se le está complementando recursos. Entonces, evidentemente, si compara 16 con 2, no tiene comparación desde el punto de vista de la diferencia presupuestaria. Ahora bien, aquí mismo en esta mesa hay concejales que han planteado la necesidad de que se dé a conocer lo que se está haciendo por parte del municipio. Y sin la disponibilidad presupuestaria en esa línea de poder difundir, dar a conocer lo que el municipio avanza, no podemos cumplir con ese rol. Pues las redes sociales no es la única estrategia de comunicación y para eso el municipio tiene que buscar alternativas para ello. Y en ese sentido están los medios de comunicación con los cuales nosotros necesitamos hacer convenios de colaboración. Y no solo para dar a conocer lo que hace el alcalde, quiero ser claro, aquí hay departamentos que funcionan y que requieren establecer publicidad, mensajes radiales que no podemos pasar porque no tenemos convenios, etcétera. Entonces, es con una mirada de también generar un acercamiento hacia los propios vecinos. Hemos tenido casos en que no podemos poner un mensaje, por ejemplo, para llamar a pacientes a sus horas médicas porque no tenemos cómo publicar y no existe convenio alguno. Eso. Señora Teresa, después don Brian Martínez. Gracias, señor alcalde. Vuelvo a felicitar a la señorita Camila. Bueno, sin duda alguna todas las opiniones son válidas, por supuesto. Iremos esperando y analizando y trabajando con Comisión de Turismo para que a medida que vayamos teniendo recursos se vaya aumentando y se vaya trabajando en un plan comunal de turismo que obviamente que es lo que estamos bloqueando, pero todavía tenemos un año, este segundo año se incorporarán más recursos pero también valoro el aporte y cada vez más hacia todo lo que es caminos y máquinas, porque ningún turista va a pasar si en el camino está lo que nos corresponde a nosotros, si no tenemos camino. Entonces, reforzando paulatinamente una parte para llegar después a la otra parte que nos interesa es el camino. Entonces, como ya vimos, se le agradece y las gestiones y cada vez más inyectando, repito, porque tengo que valorar también que ya prontamente Sotomó, mañana viaja la máquina, aprovecho de esta instancia, mañana viaja la máquina para allá y son los vecinos que algún día también podrán hacer turismo por un camino que está en nuestras manos, avanzar con ellos. Así que eso, sin duda alguna, segundo paso viene el turismo, que nos corresponde trabajar. Eso, señor presidente. Gracias, señora Teresa. Don Brian Martínez tiene la palabra. Bien, gracias Camila. Queda bastante claro más o menos cómo va el proceso de inicio a fin, así que eso se agradece para que pueda haber un entendimiento general tanto de la mesa como también de la gente que está en la casa. Ahora, lo que
valoro profundamente también es que esté un ítem de emergencias varias y ese tengamos la posibilidad de aumentarlo. ¿Por qué lo digo? Porque se nos viene el invierno es súper pesado y solo un helicóptero a un lugar más lejano nos sale alrededor de 2 millones de pesos. Entonces es importante que ese fondo esté de fondo de emergencia y que no lo toquemos ojalá durante el año. Por lo mismo, para que no tengamos que recurrir a tercera persona o tercera instancia donde recurrir para esta emergencia. Es un punto a favor y ojalá podamos ir aumentando ese presupuesto, sería ideal. Lo otro, quisiera saber en cuanto al generador eléctrico de Llanada, dice 2 millones y fracción, ¿eso es para mantenimiento del generador o para qué? No, eso lo dijo Camila, por favor. Sí, sí. Fue- Quizás está en otra cosa en ese Fue momento. la factura, la diferencia de la factura es del arriendo del mes de noviembre. Ah, ya, ok. Ya, que Ok. eso llegó ahora en este año, entonces tuvo que pagarse con Ya. presupuesto de este año. Ya, ahí, alcalde, en algún momento tendremos la posibilidad de poder ir dejando algún recurso para el tema de la boca toma, porque seguimos con ese problema y va a seguir pasando, entonces, para que tengamos la posibilidad de un ítem quizá en algún momento y dejar ese proyecto cerrado completamente. Y por último, el tema de la publicidad, que estoy de acuerdo con lo que dice la colega, saber si ahí está contemplado la página web, el mejoramiento de la página web y el sistema que tiene para los vecinos, porque todavía sigue antiguo. De hecho, tuvo una tarde, un día caída la página, no se podía entrar. Entonces, para saber si está incluido en ese... O sea, yo creo, concejal, que forma parte de distintas estrategias que podemos abordar, reitero, de cómo el municipio sale hacia las localidades o hacia los vecinos. La página web, efectivamente, es una página que es bastante precaria, arcaica, y requiere recursos que le podemos inyectar. Yo desconozco, si pudiera ser, desconozco ahí cómo lo podemos mejorar. Es solo generar recursos en un ítem que no tiene, para que nosotros podamos recién empezar a decir, mira, queremos esto, cuánto nos cuesta poder mejorar el diseño. Quizás se puede vincular no a través de los fondos de publicidad, sino a una externalización de un servicio profesional, ¿cierto? Que tenemos presupuesto ahí donde podemos decir, mira, un profesional me cobra tanto, un convenio, y me mejora la página web. Forma parte de las distintas estrategias que nosotros tenemos que ir abordando. El ítem de la boca toma nosotros, bueno, vamos a abordar más adelante porque hay una solicitud, ¿cierto?, de los vecinos. Sin embargo, hay unas estrategias que hemos tratado de ver con Sexplan, con experiencias que hay en Puchequín, ¿cierto? Ya se visitó Puchequín, ahora van a visitar Llanada para buscar una estrategia que nos permita mejorar la boca toma. Y Tendríamos que incorporar recursos. es que primero hay que ver cuál es la alternativa, porque los vecinos estaban buscando alternativas que son a corto plazo, económicas, pero paralelamente el equipo Sexplan tiene que planear un proyecto, que fue el acuerdo con el comité en su momento, de preparar un proyecto que incluya boca toma, tubería nueva, esa es la que reparamos, que hay que reemplazar, y tendidos eléctricos, que también hay que mejorar. O sea, Por eso, entonces, para que igual estemos al tanto los demás colegas de que Es necesario. va a pasar en algún momento de que tengamos que Así es. hablar de ello. Voy a mencionar igual que cuando salen este tipo de requerimientos que muchas veces no están presupuestados durante el año, tenemos que dejar de hacer alguna acción para poder cubrir otra. Entonces, en ese intertanto, en ese intercambio de información, igual hay que ser consciente de que a lo mejor vamos a tener que la mitad de algo, la mitad de otro para poder cubrir la necesidad completa de otro sector. Entonces, igual hay que, bueno, sé que hay comisiones, entonces igual poder tener este debate previo en las comisiones, quizás antes de presentar una distribución presupuestaria, modificación presupuestaria, y poder abordar todas las necesidades que plantean a través de cada uno de los concejales. Concejal. Sí, alcalde, indicar que, bueno, evidentemente yo me imagino que aquí hay un análisis del lineamiento del trabajo de la administración municipal.
Entonces, desde ahí también yo solicitaría que se generara un tipo de apoyo y que pudiéramos también trabajar después, cuando lleguen nuevos recursos, con los planteamientos que se hagan por los concejales, por las comunidades, por la información que se recoge y con las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Pero yo me atrevería a decir que esto responde a un planteamiento de la administración, ¿cierto? En una línea de trabajo. Entonces, desde ahí también hoy deberíamos generar un punto de apoyo, porque mirando los ítems que se están, donde se aumenta el presupuesto, son solicitudes que hemos hecho nosotros mismos durante nuestro periodo. Y ahí no lo podemos desconocer, o sea, tendríamos que hacer un poquito de revisión nomás y mirándolo podemos reconocerlo. Entonces, a mí me gustaría sí dejar abierta la posibilidad de cuando tengamos nuevos recursos se pudieran trabajar las iniciativas que plantean los vecinos a través de ¿cómo se hizo la vez anterior? Hay un espacio y una instancia que no hemos abordado en su totalidad, que es el Fondo de Equidad Territorial. Porque claro, primero uno llega, pero lo que nosotros dejamos presupuestado es distinto o es menor, claro, es menor a lo que se nos asigna para el año 2020. Se dejó dentro del presupuesto como 180 millones de pesos, sin embargo van a llegar como 380. Entonces ahí vamos a tener un margen bien grande para poder trabajarlo. Y claramente ahí se puede, ya voy a me hago cargo acá, pero no hemos tenido una conversación con la Comisión de Finanzas, por ejemplo, de los concejales para poder tener este tipo de lineamientos, quizás a través de las comisiones me las puedan presentar y las podamos trabajar en conjunto y así ver estas diferencias. Vuelvo a insistir, que no salgan aquí en un consejo, sino que salgan en una mesa de trabajo previa para solo ser presentada al consejo y no tener este debate en esta sesión, sino que previa con soluciones ya concretas. Bien. Someto, señora Cristina. No, ya después, sino después, porque, bueno, igual en cuanto a la comisión, para dejarlo ya en el consejo estipulado más o menos en qué momento tendría que ser para que... Ustedes me presentan un calendario y yo me ajusto a eso. Porque hay que dejarlo acá en el consejo estipulado. Por eso, ustedes presenten fecha, hora y día de la sesión para esa comisión. Sí, yo estoy a no ser que esté de vacaciones, la única opción que no está acá. Ya, perfecto. Sí, ahí lo hacemos después del consejo, hacemos el acuerdo. Ya, bien. Entonces, estimados concejales y concejalas, someto a aprobación esta modificación presupuestaria, la segunda, donde se distribuye este saldo inicial de caja de 513.585.728 pesos. Don Marcelo Morales. Apruebo. Don René Videla. Apruebo. Don Eduardo Velázquez. Apruebo. Don Brian Martínez. Apruebo. Señora Teresa Vidal. Apruebo. Señora Cristina Sánchez. Doy aprobación con las menciones que se hicieron durante la presentación. El alcalde aprueba, entonces se aprueba de manera unánime esta distribución de la modificación presupuestaria presentada por Dirección de Finanzas. Muchas gracias, Silvia. Gracias, concejales. Después vuelve. Y después vuelvo de nuevo. Sí, otra modificación. Ya. Gracias. Bien, damos el pase ahora a la exposición del también saldo inicial de caja del Departamento de Educación. Instálese nomás, chiquillas, mientras. Vamos a hacer un break mientras se instalan, me parece.